Buen día. Les saluda la licenciada Rosana Inés Hilario Povis. En esta oportunidad vamos a presentar el tema inspección del instrumental quirúrgico. Quien les habla es enfermera especialista en gestión en central de esterilización. Trataremos un tema interesante y de mucha importancia. El instrumental quirúrgico es la herramienta clave para conseguir el éxito de una intervención quirúrgica. Recordemos que el instrumental quirúrgico representa una alta inversión y, como cualquier inversión, exige resarcimiento. El uso indebido, el descuido y la limpieza inadecuada disminuye la vida útil del instrumento. Cabe recordar que los instrumentos quirúrgicos son extensiones de las manos de los usuarios, de lo cual es de suma importancia a la hora de mantener en perfecto estado los instrumentos para facilitar el desempeño del profesional en los diversos procedimientos que se efectúan para brindar una atención de salud. Es así la importancia del cuidado y de la inspección del instrumental quirúrgico. Generalmente, el instrumental quirúrgico, cuya materia prima es considerado que está elaborado de acero inoxidable. Es de acero inoxidable, que significa es un acero resistente a manchas. Las condiciones del agua, los líquidos pueden influir, así también como los golpes, algunos forzamientos pueden dañar al material. Es esperable que los daños estén presentes, ya sea en el lugar del punto de uso, así como en la central. Esto es esperable que puede sufrir cada material o cada instrumento quirúrgico, por su naturaleza metálica y por los componentes que posee. Si no es almacenado en condiciones adecuadas y esto no es cuidadosamente tratado, el instrumental asimismo puede sufrir algunos ataques de orden físico, térmico y químico. Dichos instrumentos, pues su vida útil del material va a ser afectado. Muchas veces se van a presentar manchas, óxido, falta de brillo, corrosión en ciertas zonas, generando algunas veces mal funcionamiento, situación pues que puede afectar a algunos procedimientos que se van a realizar en una atención de salud. Decíamos que la materia prima de un instrumento quirúrgico es el acero inoxidable. Muchas veces hemos visto que dice stainless steel. ¿Y qué significa eso? En nuestro idioma la palabra stainless significa inoxidable, que no se oxida, y en inglés significa sin mancha, es decir, una aleación altamente resistente a la corrosión, que con el debido mantenimiento y conservación se mantendrán sus propiedades. El instrumento quirúrgico, como habíamos mencionado, está elaborado de acero inoxidable. El acero inoxidable
está compuesto por la aleación de cromo entre un 12 a 20%, de molibdeno de 0,2 a 3%, níquel de 8 a 12%. Bien, el cromo, ¿qué va a darle a nuestro instrumento? Le va a dar resistencia al desgaste y a la corrosión. Asimismo, el níquel, que constituye nuestro instrumental de acero inoxidable, le da un acabado suave y un pulido. El instrumental quirúrgico, asimismo, hemos mencionado que contiene molibdeno. Es aquel que le va a dar la dureza y le va a ayudar a mantener el filo, la agudeza del filo. Este acero inoxidable de 316 LBM, esta aleación fue elegida por su propiedad de no provocar reacciones alérgicas en la mayoría de las personas. Es por ello el material idóneo para un instrumento quirúrgico en la atención de salud. Los materiales empleados en una atención de salud en los diferentes procedimientos, en algunas ocasiones en los puntos de uso dejan con residuos de materia orgánica e inorgánica, es decir, dejan secar en la superficie de estos instrumentos, los cuales pueden dañar la capa pasiva. Así como vemos en la imagen, ¿no? Pues termina el procedimiento y no son sometidos a una inmersión del detergente enzimático, por tanto, se nota que pueden resecarse estos residuos orgánicos e inorgánicos, lo cual no se debe de permitir que este tipo de residuos se seque sobre las superficies de los instrumentos. Por ende, debemos de promover el prelavado de los instrumentos y el cuidado de los mismos desde el punto de uso. En algunas ocasiones, el material, ya habiendo sido sometido a un proceso de lavado en la central de esterilización, vamos a encontrar aún residuos orgánicos. Esto se va a dar muchas veces porque se han adherido, pueden ser porque pasaron mucho tiempo de inmersión con los residuos orgánicos. También puede ser porque en el área de lavado no cuentan con un personal capacitado o con un personal que no toma conciencia en la importancia del lavado. Por lo tanto, puede ocasionar daños. Asimismo, también tenemos que ver el desempeño del personal que hace lavado manual, es decir, tiene que tener una eficiencia en la fricción del instrumento sucio con el cepillo y con el detergente enzimático, siguiendo los pasos correctos. Por ende, también hemos podido notar que algunas veces en las zonas donde mayor presencia de residuos orgánicos se encuentran son en las cremalleras, en las articulaciones, en las dentaduras antitraumáticas, pues esto se da, como mencionábamos, por múltiples factores que ya hemos
ido refiriendo, pues lo que nosotros como trabajadores de la central de esterilización deberíamos de tener más conciencia y mayor eficacia en nuestras actividades, tener el personal capacitado e idóneo para poder desempeñar en estas áreas. La contaminación de las superficies hospitalarias desempeña un papel muy importante en la transmisión de varios microorganismos asociados a una atención de salud, especialmente dentro del quirófano, lo cual es considerado como un área crítica, por ser un ambiente de donde existe un alto riesgo de transmisión de infecciones y también en el que se ven realizando procedimientos que no son invasivos y de riesgo para el paciente, lo cual es considerado más vulnerable. Es así que el material culminado, el procedimiento, pasa a la central para su respectivo lavado. Esta realidad de las instituciones que deben garantizar la práctica de la limpieza debe de cumplir con el control eficaz y necesario que asegure el uso confiable para los diversos procedimientos que se van a realizar en una atención de salud. Esto se logrará mediante un adecuado empleo del sistema de evaluación microbiológica y fisioquímica, como es el caso de la bioluminiscencia del adenosintrifosfato o ATP, como soporte en procesos de limpieza correcto. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando se realiza una limpieza de un instrumental quirúrgico que ha sido sometido a un procedimiento de salud, pasado el proceso de la limpieza y sus diversas etapas, se debería de realizar la prueba de bioluminiscencia para poder determinar si aún hay residuos orgánicos presentes. No se puede evaluar a un instrumental quirúrgico tan solamente con la observación visual, sino se debería de hacer esta prueba de la bioluminiscencia que nos va a permitir poder tener una cuantificación, poder darnos la certeza de que nuestro material esté en buenas condiciones y siguiendo los protocolos de verificación o monitorización. Este hecho puede prever problemas, puede prever pérdidas económicas al hospital y optimizar los procesos de producción de la central de esterilización. En algunas oportunidades, lo que también te permite hacer o lograr con una inspección del instrumental después del proceso de lavado es observar si algunos instrumentos tienen corrosión, hay aún presencia de la suciedad, hay algunos instrumentos que se encuentran con desgastes por fricción, por tensión, algunos instrumentos que estén con fractura, así como la falla o ausencia de algunas piezas. En esta inspección del instrumental quirúrgico, lo que podremos encontrar en algunas oportunidades, ya en el área, una vez que hayamos terminado el lavado, podrían ser los residuos de agua, que causa daño a la capa pasiva. Esto puede darse debido a los depósitos de agua dura, ya que se recomienda para la limpieza el agua blanda. Estos depósitos de agua dura pueden formarse en los instrumentos al no secar bien los materiales, asimismo por el uso de detergentes que no toleran al agua dura o al enjuagar los instrumentos
con agua que no sea desionizada o ablandada. Si los instrumentos se enjuagan con agua que no sea agua desionizada o ablandada, se formarán depósitos en los instrumentos que pueden atrapar otras sustancias químicas nocivas del agua. Estos depósitos pueden actuar como punto de inicio para que ocurra la corrosión, así como estamos observando en la figura. Bien, otro daño que puede ocasionarse en la capa pasiva es muchas veces que para la preparación empaque del instrumental se emplea el textil reutilizable con que interactúan los instrumentos quirúrgicos, ya que el textil es muy poco mencionado como un agente de protección debido a que sus poros podrían generar ingreso de, si es que estuvieran desgastados, podrían generar riesgo de contaminación. En la gran parte de los procesos, los textiles ni siquiera son de grado médico, lo que impide ser considerados como una barrera microbiológica efectiva. Dichos textiles son procesados en las mismas instituciones o entes externos, donde muchas veces no son sometidos a procesos de limpieza con productos que garantizan su cuidado y por otro lado no vayan a generar riesgos en el proceso asistencial. Una fuente de mancha o de daño en la capa pasiva que a menudo se pasa por alto son los residuos de envolturas textil de instrumental reutilizable. Por ello, es importante comprender el proceso mediante el cual se limpian estas envolturas reutilizables para estar al tanto de las posibles fuentes de daño a los instrumentos quirúrgicos. En una lavandería hospitalaria donde se realiza la limpieza, generalmente se deberían de utilizar detergente alcalino muy fuerte para limpiar las envolturas usadas de textil. En ocasiones también utilizan compuestos clorados y en otras ocasiones se utiliza para el lavado de este textil también el peróxido de hidrógeno, seguido de un enjuague para eliminar el detergente y la suciedad gruesa. Lo anterior mencionado continúa con un enjuague ácido que neutraliza cualquier alcalinidad del detergente que quede en las envolturas. Este paso es seguido por un enjuague adicional. Si en la ropa no se neutraliza la alcalinidad, quedará un residuo alcalino que puede reactivar bajo condiciones de alta temperatura y humedad en un esterilizador y lixiviar dentro de dicho residuo en los instrumentos, provocando que se manchen o corroen. Lo mismo es cierto si la alcalinidad está sobreneutralizada y hay un residuo ácido presente en los textiles. Además, si hay un enjuague general inadecuado de las envolturas, se pueden dejar también residuos de tensoactivos en las prendas. Si se sospecha que las envolturas causan manchas en los instrumentos, se puede verificar fácilmente si hay residuos en la ropa. Hay una prueba muy simple para determinar si las envolturas son de naturaleza alcalina o ácido. Esto va a implicar hervir agua desionizada
y determinar su pH inicial. Luego se va a sumergir una muestra de la envoltura en el agua hirviendo y se hierve durante otro periodo de tiempo establecido. Después de este periodo de tiempo se vuelve a verificar el pH. Si existe una diferencia entre el pH inicial y la final de más de 0,5 unidades de pH, indica que hay residuos presentes. Si el pH final es de 0,5 unidades mayor que el pH inicial, el residuo es de naturaleza alcalina. Si el pH es 0,5 unidades menos que el pH inicial, el residuo es de naturaleza ácida. Además, si el agua es espumosa después de hervir la envoltura, pueden haber residuos de detergente presentes. Si se descubre que la ropa es ácida, alcalina o si hay residuos de detergente presentes, se debe consultar con el responsable de lavandería del hospital o de la entidad de salud para asegurar de que se estén tomando todos los procedimientos adecuados y así eliminar estos problemas. Entonces ya hemos visto por qué motivos podrían dañarse también nuestros instrumentos. A continuación vamos a ver manchas a causa de agua dura que podemos encontrar dentro de nuestra inspección del material después de la etapa de la limpieza. Se pueden evitar mediante el uso de agua desionizada o agua ablandada cuando se utiliza en el enjuague final. El uso de productos químicos durante la intervención quirúrgica también podrían dañar y adherirse a esta pieza. El uso de productos químicos fuera de las tasas de dilución recomendadas pueden causar manchas. Generalmente, cuando se hace un lavado de sistema automatizado con lavadoras termodesinfectoras, estos deben mantenerse de acuerdo a las especificaciones técnicas para evitar daños en los materiales, ¿no? Y evitamos tener alguna lesión de residuos de agua en las piezas. Una mancha común que se observa después de la esterilización es un arco iris o una apariencia azulada en los instrumentos. Esto generalmente es causado por la presencia de una cantidad excesiva de aminas neutralizantes en el vapor. Cabe señalar que la presencia de aminas neutralizantes es normal en el vapor. Se utilizan para evitar corrosión de las líneas de vapor. Sin embargo, se pueden evitar una cantidad excesiva de aminas neutralizantes trabajando en estrecha colaboración con el servicio de mantenimiento o el encargado de la caldería. Las manchas como resultado de las impurezas de vapor se pueden evitar asegurando de que la calidad del vapor se mantenga alto. Esto puede hacer asegurándose de que el vapor y el agua de la caldera se controlan regularmente. El mantenimiento inadecuado de la caldera se transfieren al sistema de vapor. Estos provocan manchas en los instrumentos. También es importante limpiar los filtros y trampas asociadas con los esterilizadores a vapor. Además, las líneas de vapor deben purgarse
después de cualquier ajuste importante de la caldera. Las manchas resultantes de la eliminación de eficientes de la suciedad se pueden evitar mediante el uso de productos químicos de limpieza de alta calidad. Nuevamente es importante utilizar tasas de dilución adecuadas y no tasas de dilución no excedan las recomendaciones por el fabricante. Se recomienda el uso de la prelimpieza con agentes enzimáticos para la eliminación inicial de la suciedad orgánica en el punto de uso. Muchas veces nos vamos a encontrar con esta realidad que vemos en la figura. Las manchas, picadura y la corrosión pueden llegar a afectar la función del instrumento. Por ejemplo, una pinza hemostática que presenta corrosión en la caja de traba puede impedir controlar una hemorragia o manipular adecuadamente el tejido, lo que desencadenaría un alto riesgo de iatrogenia, daño de la salud que fue provocado por la acción de un profesional de la medicina, sin que la responsabilidad sea del usuario del instrumento. Entonces, ¿a qué nos está indicando, no? Que en la intervención quirúrgica se podría ocasionar este daño, ¿no? Lo que es el riesgo de iatrogenia, que lo ha generado por una inadecuada limpieza, ¿no?, del material, mas no se ha generado por el personal responsable del uso del instrumento. En algunas oportunidades vamos a encontrar algunas situaciones como podemos observar en esta imagen o como las que ya hemos mencionado: manchas, picaduras y corrosión. No solamente pueden generar rupturas del instrumento durante la cirugía, sino que es un grave problema a la hora de realizar el proceso de esterilización de los instrumentos con estas condiciones. Lo anterior mencionado, es decir, aquellos daños que estamos observando, tienden a incrementar el costo del proceso, dada que los problemas mencionados van a acortar sustancialmente el periodo de vida del instrumento. Como ya lo mencionamos, estos daños van a ir generando cada vez más lesión al instrumento y por ende podríamos perder un instrumento. Hemos visto ya en puntos anteriores que el acero inoxidable tiene la capacidad única de curarse a sí mismo. Una buena analogía es la piel humana. Si la piel se rompe por un corte, por una lesión, por ejemplo, siempre que la piel se corte, se limpie y quede expuesto al aire, se cura. Lo mismo es cierto con un corte a través de la capa pasiva en el acero inoxidable. ¿Qué nos dice? Si se rompe la capa pasiva original, la simple exposición al aire formará otra capa pasiva donde ocurrió la interrupción. Entonces, entendemos que si es posible que esta nueva capa pasiva no sea tan gruesa como la capa original, pero aún proporcionará algo de protección
Sin embargo, la capa pasiva interrumpida debe tener tiempo para curarse en presencia de aire. Si el rasguño está cubierto por suciedad, no está expuesto al aire, por lo tanto, no puede autorrepararse. Además, el área rayada está expuesto a productos químicos agresivos. El aire comenzará a corroerse rápidamente. Algunas sustancias químicas realmente atacan a la capa pasiva sin que existen rayones. ¿Por qué? Porque muchas veces en su composición algunas sustancias químicas que se utilizan para la limpieza son muy agresivas. Esto adelgaza la capa, haciéndolo mucho más vulnerable a los rasguños. Por ello es idóneo utilizar las sustancias químicas que garanticen y que no dañen la capa pasiva, que no dañen al metal y que no ocasionen finalmente corrosión y el daño del instrumento, que ya sabemos que pueden ocasionar daños y gastos económicos a la institución. Muchas veces en las centrales de esterilización vamos a observar que se da utilidad a algunas sustancias que pueden causar daño a la capa pasiva. El daño físico puede estar ocasionado por rasguños, la causa principal del daño. Los rasguños, los arañazos en la capa pasiva pueden ocurrir ya sea por manejo inadecuado del instrumento o por un uso normal. Algunos detergentes, como vemos en esta figura, algunas lavavajillas, pueden dañar las capas pasivas porque ya lo mencionamos, no son el material correcto para el lavado del instrumento. Sabemos que los detergentes deben de ser detergentes específicamente para lavar instrumental quirúrgico. Los detergentes, como en el caso de las lavavajillas o los detergentes granulados, son altamente con contenido ácido y alcalinos, algunos desincrustantes y desmanchadores para instrumental quirúrgico también tienen en su composición contenidos ácidos y que van a ocasionar daño al instrumento. Si bien los desincrustantes son necesarios en algunos casos para eliminar algunas áreas de corrosión y manchas difíciles, no deben usarse a diario, ya que esto eventualmente erosionará la capa pasiva, haciéndolo cada vez más delgada y proporcionando menos protección. Por ende, debemos utilizar un detergente que proteja a la capa pasiva o que alargue la vida del instrumental. Vamos a ver aquí en esta imagen un material antes de haber sido sometido a un desincrustante y luego vemos a un material que se empleó un desincrustante. Pero es un desincrustante diseñado para instrumentos quirúrgicos. Si bien va a tratar con acero inoxidable,
Si no están diseñados para el tratamiento de instrumental quirúrgico, terminarán por averiarlos. El producto desincrustante se debe de utilizar según la dosis adecuada, según el nivel de incrustación a tratar. También se debe tener mucho cuidado con la temperatura adecuada que se va a utilizar para el desincrustante. ¿Qué materiales son compatibles y cuáles no son compatibles? Y si está libre de fosfatos que desde hace años están prohibidos en estos productos por su enorme daño al medio ambiente. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta qué desincrustante se va a emplear y con qué frecuencia, tiempo. Muy bien. Vamos a ver los tipos de corrosión en instrumental quirúrgico que podemos visualizar en una inspección de un instrumento. La forma de corrosión que podemos observar en una inspección de un instrumento varía dependiendo del tipo de metal. La corrosión siempre lleva a producir daños permanentes en el instrumental o llegar a destruirlo. Podemos encontrar corrosión superficial, como vemos en este gráfico aquí de las hojas de bisturí, a causas químicas, agentes ácidos o alcalinos, que pueden ocasionar daños en la totalidad de la capa exterior del instrumento. No reesterilizar material desechable, hojas de bisturí. Utilizar detergentes y desinfectantes neutros o suavemente alcalinos en la limpieza de superficie de aluminios anodizado. ¿Qué más tenemos que realizar? Retirar los instrumentos afectados por corrosión, por picadura, originado generalmente por iones de cloruro. También picaduras generadas por sangre, por agua, por suero fisiológico. Otros iones halógenos que pueden dañar el instrumento es el bromuro y los ioduros. También podríamos encontrar algunos daños en los instrumentos, como pueden ser en las superficies, donde presentan orificios. Podríamos observar algunos daños en los anillos de color marrón alrededor. Otro daño que podríamos observar es el óxido. ¿Qué debemos de realizar? Retirar los instrumentos afectados. ¿Por qué tendríamos que retirar? Porque podrían ocasionar una contaminación cruzada. Podríamos encontrar una corrosión por grietas, como es en este caso en el mango de bisturí, como vemos en la imagen superior media, debido a una reacción química por restos de sangre. Podríamos encontrar una decoloración marrón alrededor de la unión de las ramas de las pinzas. También podríamos encontrar corrosión por tensión o fatiga, como vemos en la figura inferior media, fractura en articulaciones y puntas por una utilización no adecuada, es decir, un exceso de tensión.
Esta generalmente la vamos a ver en los clamps, en las portahojas, en las cremalleras del instrumento, completamente cerradas durante la esterilización. Por algún defecto de la fabricación en el instrumento, y cuando encontremos tenemos que retirar el instrumento afectado por corrosión, por fricción, que va pues porque ocasiona un daño en la capa pasiva del acero inoxidable. En algunos casos, también la lubricación inapropiada, cuando hay presencia de residuos orgánicos o adheridos a la sangre, podrían ocasionar daño. El óxido sale en la parte dañada cuando hay humedad. Para evitar todos estos daños tenemos que tener una buena limpieza, una buena inspección y verificación del instrumento después de la limpieza. Debemos también podríamos encontrar oxidación por contacto. Es decir, cuando hay contacto entre instrumental de acero inoxidable dañado con óxido y otro material que no estuvo dañado, pero cuando pasan al proceso de esterilización se van a contaminar. Algunas veces vamos a encontrar algunos instrumentos niquelados o cromados cuyas capas protectoras han desaparecido. Cuando nosotros vemos esta alteración, tenemos que retirar los instrumentos cromados y reparar las superficies de los instrumentos afectados. Es decir, va a pasar a una etapa de corrección. También vamos a ver un tipo de oxidación secundaria. Esta se da por partículas de óxidos procedentes de instrumentos dañados, dispositivos de desinfección o lavado que se emplean por los generadores de vapor, por instrumentos cromados o niquelados sin capa protectora. También cuando se utilizan detergentes con ácido fosfórico para instrumentos para eliminar una corrosión. Dependiendo de la corrosión, se deben de observadas, se deberían de separar estos instrumentos, evitar la contaminación cruzada. Aquí en esta figura presentada estamos observando que son manchas con depósitos sueltos o semiadheridos en la superficie de los instrumentos. Estos típicamente pueden limpiarse con un paño con mínima fricción. Los instrumentos generalmente no se ven afectados físicamente o químicamente por las manchas si se retiran. Los depósitos de minerales de agua, los residuos químicos, los residuos de vapor y la eliminación deficiente de la suciedad pueden causar manchas en los instrumentos. Por ello, tendríamos que realizar una limpieza idónea a este instrumento. Ahora vamos a ver esta figura. A diferencia de las manchas, aquí vemos la corrosión, que ya son depósitos fuertemente adheridos a la superficie de los instrumentos. La corrosión puede ser una parte integral de la superficie o puede ser en una parte localizada. Sin embargo, al igual que con manchas, los instrumentos generalmente no se ven
físicamente afectados por la presencia de la corrosión, que puede ser causada por la reposición de metales, vapor impuro y muchas otras causas. La reposición de los metales es un fenómeno llamado corrosión galvánica. Aquí es donde los metales que son diferentes están expuestos a una solución al mismo tiempo. Un metal se corroe en la solución y se deposita en la otra pieza de metal. En esencia, se establece una pequeña batería. Un síntoma de la reposición de metales es una apariencia similar al arco iris en la superficie de un instrumento. Además, la mancha puede aparecer como un tinte dorado u óxido en los instrumentos. Esto puede evitarse segregando metales diferentes y lavándolos en diferentes momentos. Sin embargo, la segregación de metales diferentes no siempre es factible. Cuando este es el caso, se puede usar un limpiador que sea seguro para metales blandos. Y así minimizar el efecto. Normalmente estos limpiadores son los detergentes de pH neutro. Como ya hemos dicho, tenemos que utilizar un detergente adecuado que no ocasione agresividad a los instrumentos. Cuando se realiza la limpieza, nosotros, después de haber terminado la etapa, tenemos que realizar una inspección. Las inspecciones que se realizan se deberían de realizar 3. La inspección visual, aunque esta no es la certeramente apropiada debido a que cada persona tiene diferente agudeza visual y por tanto no va a tener la misma posibilidad de identificar un daño o una lesión o una alteración en un instrumento. Por ende, se recomienda que la inspección se debería de realizar con lupas de aumento, como vemos en la imagen. A continuación vamos a ver la importancia de la inspección de los instrumentos con lupa de aumento. Ya lo hemos mencionado. Nos va a servir para revisar los instrumentos, para localizar los daños funcionales, inspeccionar visualmente la superficie de los instrumentos, que nos va a permitir identificar oportunamente grietas, roturas, deformaciones, signos de fatiga, signos de desgaste, signos de envejecimiento en el instrumento. Debemos poner especial atención en articulaciones porque podríamos encontrar fisuras por tensión. Si encontramos fisuras por tensión, estamos en un riesgo a que puedan ocasionarse fracturas. Tenemos que observar en las puntas si están rotas o están dobladas. Esta no nos va a permitir la capacidad funcional del instrumento. Del mismo modo, podemos observar minuciosamente las cremalleras porque podrían estar defectuosas y perjudicar en el proceso de un procedimiento quirúrgico o algún procedimiento de salud. Tener mucho cuidado en las placas de tungsteno, en las portaagujas y pinzas, porque deterioradas o desgastadas los instrumentos
nos van a alterar el proceso, ¿no? El procedimiento que se puede realizar. Los instrumentos delicados y finos deben revisarse con ayuda de una lupa de aumento. Inspección de las superficies dañadas. Realizar una inspección meticulosa de los cambios producidos en la superficie del instrumental. La inspección de instrumentos también nos va a permitir identificar decoloraciones, manchas y corrosiones. Oportunamente también podríamos identificar los instrumentos niquelados o cromados que pueden estar dañados, que también pueden dejar residuos que llegan a producir películas de óxido o corrosión por contacto. Cuando hay corrosión por picadura, se llega al deterioro total del instrumento. Y existe el peligro de contaminación cruzada. Entonces, es muy importante la inspección de los instrumentos con lupa de aumento. Forma de realizar una inspección mucho más minuciosa donde podemos observar nuestros instrumentos a mayor detalle es el uso de los microscopios con aumentos a 300 zoom, donde nos va a permitir ver oportunamente algunas lesiones que ya vienen existentes en nuestras piezas y vamos a poder observar como en la imagen si hay algún tipo de lesión que se esté dando. Esto nos va a permitir observar la capa pasiva, si existen microrayaduras, si hay presencia de lesiones en el metal, si hay deposición de sedimentos, si hay presencia de restos orgánicos o si están en una etapa de inicio de oxidación. Asimismo, con el microscopio de aumento vamos a poder analizar e identificar si existe una degradación del acero como consecuencia en algunos servicios o en algunas entidades que usan cloro. Por ejemplo, vamos a observar que algunos usuarios externos nos pueden traer algunos instrumentos para ser procesados en nuestra central de esterilización y a nuestra visión o a nuestra inspección visual podemos notar algunas alteraciones y si lo sometemos a un microscopio de 300 zoom podremos ver que hay una alteración que se ha generado por el uso del cloro. Como podemos notar en esta imagen. El uso del microscopio de 300 zoom nos va a permitir, por ejemplo, también identificar oportunamente abrasiones. Si algunos materiales no son de buena calidad, si hay un pulido excesivo con material inadecuado, ¿no? El que va a ocasionar pues algunas rayaduras y que estas nos podrían conllevar a adherirse los microorganismos. En esta imagen también estamos observando, si vemos un microscopio de 300 zoom, podríamos identificar que la capa pasiva tiene incrustaciones notables de oxidación oportunamente. Vemos entonces diferentes zonas de porosidad, ¿no?
donde se están adhiriendo el óxido. Asimismo, el microscopio de 300 zoom nos va a permitir ver en las capas de oro desgastes, una electroclisis de la disolución de líquido ánodo y ácido cátodo, como vemos en la imagen, ¿no? Estamos observando una alteración que se observa del desgaste por la capa de oro. Lo otro que vamos a poder observar en un microscopio de 300 zoom es la presencia de materia orgánica de tiempo. Como podemos ver, ¿no? Ya estamos viendo aquí una materia orgánica de mucho tiempo que ya se ha sedimentado, ¿no? Y vemos pues manchas negruzcas, manchas bien compactas en el instrumento. Asimismo, en el microscopio de 300 zoom nos va a poder permitir observar algunos defectos de fundición con el uso y desgaste del instrumental. Como vemos, algunos poros, ¿no? Desgaste de instrumental y vemos algunos poros, como ven en esta imagen, ¿no? Oportunamente podríamos identificar los daños en el instrumento. Asimismo, también nos vamos a poder identificar marcas realizadas con microimpacto, ¿no? Nos va a permitir identificar algunas marcas que tiene para poder observar si estas podrían generar alguna adherencia de residuos orgánicos. Vemos en esta imagen, en microscopio de 300 zoom, que durante el uso del instrumental han sido desgastados, ¿no? Entonces esto nos permite una visualización mucho más minuciosa del material, el cual pues va a permitir una predisposición con la suciedad, la humedad residual, etcétera, ¿no? Generando daños al material. Aquí también vemos en un microscopio de 300 zoom algunos insertos de carbono de tungsteno con desgaste, ¿no? Lo que nosotros con una inspección visual o unos lentes de aumento no podríamos visualizar. Entonces en un microscopio lo podemos identificar. Se identifica desgaste considerable en el estriado del portaaguja, ¿no? Que con mantenimiento, que con una buena limpieza vamos a evitar que los residuos orgánicos e inorgánicos se adhieran, ¿no? Aquí mismo también en esta imagen podemos observar en el aumento de un microscopio de 300 zoom los diferentes grabados. Hay algunos grabados originales y algunos grabados piratas, ¿no? Entonces también podemos ver en algunas oportunidades el tipo de material que han adquirido, ¿no? Lo otro que también podemos mencionar en este tema, que es la inspección, es que vamos a encontrar algunos materiales con un grabado. Como vemos en la imagen, utilizan algunos grabados con instrumentos no adecuados, porque se debería de hacer un grabado en láser, ¿no? Este es un grabado empírico, y si vemos acá en la imagen vamos a ver pues que existe un daño a la capa pasiva, el que puede facilitar la adherencia e incrustaciones de residuos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Ocasionando pues daños a nuestro instrumento. Lo otro muy importante y muy
significativo en esta inspección es que cuando nosotros vamos a realizar el lavado del instrumento, tenemos que realizar la separación de los instrumentos frágiles en un lado y los instrumentos pesados a un lado. ¿Por qué? Porque tan solamente al ser sometidos todos en un mismo tipo de tratamiento, con una misma técnica, se están sometiendo diferentes pesos, se están dañando los instrumentos, se están teniendo una tensión en los instrumentos. Por ende, nos recomienda que los instrumentos que sean más frágiles sean separados de aquellos que estén con mayor peso y aquellos instrumentos de mayor complejidad. Es así que también se deben de someter en la limpieza, como ya se dijo, todo instrumento quirúrgico desamblado. Si no se puede desamblar, como mínimo deberían de ser sometidos al detergente enzimático neutro con las separadas, ¿no? Con las puntas separadas. ¿Cómo vamos a conservar nuestros instrumentos? Para conservar nuestros instrumentos es de la misma forma. Cuando tengamos que transportar nuestros instrumentos de un lugar hacia otro, tenemos que separar los de menos pesos con aquellos materiales de mayor peso o de mayor complejidad. Esa es la forma de conservar y mantener la calidad y el tiempo de vida de nuestros instrumentos. A todos no podemos someter en el mismo tratamiento. Tenemos que tener también en consideración que los instrumentos deben ser transportados clasificándolos para evitar daños, que ya hace un momento habíamos mencionado. ¿Qué tan importante es el papel del lubricante? Una vez realizado e inspeccionado correctamente nuestros instrumentos, lo que nosotros tenemos que realizar ya sugerido, ¿no? Con una inspección visual, una inspección con lentes de aumento, habiendo realizado también una inspección microscópica y habiendo realizado la verificación con la prueba con el test de bioluminiscencia, pues vamos a someter a la lubricación. El lubricante para instrumentos debe estar diseñado específicamente para su uso previsto y compatibles con el método de procesamiento que se utiliza. El fabricante del lubricante debe proporcionarnos evidencia para respaldar la compatibilidad del material y la biocompatibilidad, es decir, por falta de citotoxicidad del lubricante. Para su uso, los lubricantes deben usarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante del dispositivo. Cuando la lubricación se realiza manualmente, se realiza en el denominado baño de leche del instrumento. Debe lubricarse en el área de preparación y envasado, no en el área de descontaminación
donde podría contaminarse esta sustancia química. Para la lubricación manual, los instrumentos deben abrirse y sumergirse en la solución lubricante sin dejar que se remojen por mucho tiempo. Si se usa demasiado lubricante, este puede acumularse y hacer que las juntas del instrumento se peguen. Los instrumentos se deben colocar en la solución lubricante durante el tiempo especificado por el fabricante del lubricante y luego se deben dejar secar al ambiente. El lubricante no debe limpiarse ni enjuagarse. El recipiente debe lavarse y enjuagarse bien antes de volver a usarlo. Hay que emplear recipientes transparentes para mejorar la visibilidad del interior y que tenga cuidado de no dejar instrumentos en la solución lubricante, ya que por su color blanco pueden olvidarse luego del proceso de lubricación. Por conveniente, algunas lavadoras automáticas también tienen ciclo de lubricación, pero lo recomendado es realizar una lubricación manual. Cuando se usa un recipiente para ubicar la solución lubricante de los instrumentos, la tapa debe mantenerse en el recipiente y el recipiente debe estar marcado con la fecha de vencimiento del lubricante, si el fabricante del lubricante lo especifica. Es importante ver el paso de lubricación no solamente como un complemento, sino como un paso proactivo en el proceso de cuidado del instrumento que proporciona una película de protección contra el desgaste de la fricción metal sobre metal de las articulaciones móviles. Si se seleccionan cuidadosamente los lubricantes, pueden alargar la vida de los instrumentos quirúrgicos al reducir el desgaste y la fricción, prevenir las manchas y la oxidación durante la esterilización y almacenamiento, contribuir con la facilidad en el uso, prevenir la corrosión debido a la fricción. No asuma que todos los instrumentos deben lubricarse. Es importante verificar que el fabricante del instrumento recomienda la lubricación. Algunos fabricantes de implantes, por ejemplo, no recomiendan que los tornillos o las placas se coloquen en lubricante. También es importante verificar que el lubricante es compatible con el proceso de esterilización que se utilizará. Por ejemplo, no todos los lubricantes para instrumentos son compatibles con los métodos de esterilización. Esto es en el caso de esterilización a baja temperatura. Algunos lubricantes reaccionan con el método de esterilización de óxido de etileno, ya que harán que el instrumento se vuelva rígido. Algunos fabricantes no recomiendan la lubricación de los instrumentos oftálmicos. Esta es la razón por la cual es importante leer las instrucciones del fabricante, del lubricante y del instrumento. Entonces hemos podido notar que tenemos que tener mucha precaución cuando vamos a utilizar o desarrollar la lubricación del instrumento quirúrgico. La inspección del instrumento nos va también a permitir
en identificar las bocas, el tamaño, si hay simetría, no hay simetría, en las gubias y en los alicates. Asimismo, podemos identificar si hay fisuras en anillos, en las ramas, abrasiones metálicas, en la articulación por corrosión, por fricción. Podemos encontrar corrosión por picadura, tensión o grieta. Podríamos encontrar unas zonas de agarre alteradas. Cuando encontramos daños en los instrumentos, lo ideal es pasar a un mantenimiento preventivo. ¿En qué consiste un mantenimiento preventivo? Es realizar una inspección periódica del instrumento para evitar la aparición de daños en su estructura y al mismo tiempo se verifique el correcto funcionamiento de cada pieza y mecanismos. Revisión de la limpieza profunda, afilado, remoción de corrosión superficial, estado de matizado, lubricado. Entonces, todo ello se podría realizar en el mantenimiento preventivo. El mantenimiento correctivo es otro método que se puede someter el instrumental quirúrgico. Es un método especializado que consiste en realizar desmanchado y limpieza de biocarga, la reconstrucción de algunas mandíbulas dentadas, portaagujas, soldadura de fisura en cajas de traba, soldaduras de láser, rectificación de roscas, simetría, es decir, alineación de mandíbula, alineación de anillas, ajustes y presión, corrección de puntas. En este método de mantenimiento correctivo también van a ser sometidos a una lubricación del instrumento, una afilación del instrumento de corte marcado. Bien, recordemos que el área donde mayor énfasis tenemos que tener para el cuidado y la conservación de un instrumento es en el área roja, donde se realiza el lavado del material y donde oportunamente debemos identificar cualquier daño, lesión al instrumento, porque en esta área, al momento de la recepción, de la limpieza, del secado y de la verificación después de la limpieza, en estas etapas oportunamente podríamos identificar los daños. Si en el caso no se diera en estas etapas de la limpieza, tendremos otra opción que es en el área azul, donde también pasa como primera etapa, donde es la inspección del material antes de ser empacado. Entonces tenemos otra etapa donde tenemos que tener mayor énfasis para poder identificar oportunamente cualquier daño antes de que pase a las demás etapas. Bien, fue la participación y recomendación que se da para poder tener un trabajo garantizado y evitar múltiples afecciones, deterioros en nuestros instrumentos quirúrgicos, ya que estos son de mucha importancia
para los diversos procedimientos que se realizan en salud. Hasta pronto.